that we've been talking about incubation. que hemos estado hablando de la incubación. And today, Y hoy I just want to acknowledge what a privilege it is quiero reconocer cuál privilegio es to not only be able to reach to those here in the room, but also those online watching us. que no solamente alcanzar los que están en la habitación, pero también los que están en línea viéndonos. It's not all the time that I have the opportunity and the privilege No es todo el tiempo que tengo la oportunidad y el privilegio to be able to address the audience that watches us faithfully week after week. de poder hablar con la audiencia que nos ve fielmente semana a semana. Thank you so much for allowing Firehouse Church to reach your home and your hearts. Así que muchas gracias por permitir que Firehouse Church llegue a su hogar y a su corazón. I just want to continue to acknowledge that being here is a privilege. Quiero continuar reconociendo que estar aquí es un privilegio. It's a privilege to be gathered in the presence of the Lord today. Es un privilegio estar en la presencia del Señor hoy. We have been very intentional this season. Hemos sido muy intencionales en esta temporada. And this series has not been an accident. It has not been emotional or convenient. It has been surgical over the last 4 weeks. Esta serie no ha sido un accidente, no ha sido emocional o conveniente, ha sido cirúrgica en las últimas par de semanas. And God has been speaking to us about incubation, Y Dios nos ha estado hablando de la incubación, but more specifically about preparation, the preparation that happens before visibility and before authority and before expansion even happens. pero más específicamente ha hablado sobre la preparación y la visibilidad que no sucede antes que suceda la autoridad y la expansión. And before we close this series today, Y antes de cerrar esta serie hoy, I want to take a moment and remind us what the Lord has taken us or brought us through. quiero tomar un momento y hacer un recordatorio de donde Dios nos ha traído. Because today is not a new message for this church. Porque hoy no es un mensaje nuevo para esta iglesia. It is the culmination of everything that God has been forming over the past 4 weeks. Es la culminación de todo lo que Dios ha estado formando en las últimas 4 semanas. And today the tension is not whether or not God is working. Y en esta noche la atención no es en que si Dios está trabajando o no. The tension is whether you are still willing to work when no one is watching. La atención está en que si estás aún disponible a seguir trabajando aunque nadie te vea. Because hidden seasons don't just test the patience. Porque las temporadas escondidas no únicamente prueban la paciencia. The hidden seasons, what they do is that they test the loyalty. Las temporadas escondidas lo que hacen es que prueban la lealtad. They test whether you will keep showing up when the applauses stop. Prueban si vas a seguir viniendo cuando los aplausos ya no estén. When affirmation dries up and when obedience feels only one-sided. Cuando la afirmación se seca y la obediencia se siente solamente de un lado. And the danger of incubation, believe me or not, it is not delay. That is not the danger. Y el peligro de la incubación, aunque no me lo crea, no es el retraso. Eso no es el peligro. The danger of incubation is quitting quietly while still calling it faith. El peligro de la incubación es quitándote calladamente y entonces aún así llamándole fe. Rindiéndote calladamente y lo llamas fe. Quitting quietly and you call it faith. And allow me to give you a quick high-level recap of the last 3 weeks. Y permíteme darle un repaso de las últimas 3 semanas. In the first week, we learned that God's concealment is not his absence. En la primera semana aprendimos que el escondite de Dios no es su ausencia. That being hidden does not mean that God has stepped away. Que estar escondido no significa que Dios se ha quitado. We learned that delay does not mean denial, and we learned that pressure is not failure, but rather pressure is formation. Aprendimos que el retraso no es negación y que La presión la presión no es fracaso, es formación. it's not failure, it is formation. On week 2, we learned on the sermon Buried But Becoming that God's presence does not change because our circumstances change. En la segunda semana, hablando de lo que es estar enterrado pero aún produciendo, aprendimos que la presencia de Dios no cambia cuando las circunstancias cambian. That Joseph may have lost his position, but he did not lose God. Que a lo mejor José perdió su posición, pero no perdió a su Dios. And last week on the silence before the birth,
Y la semana pasada, el silencio antes del nacimiento, we talked about hablamos silence. el silencio. We learned that God's silence is not the absence of God, but is the preparation of God. Aprendimos que el silencio de Dios no es la ausencia de Dios, sino es preparación de But Dios. we also learned that silence, Pero también aprendimos que el silencio it clarifies the vision, clarifica la visión and it creates in us a sense of trust before that vision is released and fully manifested. y crea en nosotros un sentido de confianza antes que esa visión es desatada. And my dear brothers and sisters, today we're going to bring all of this together. Y mis hermanos y hermanas, hoy vamos a unir todo junto. And allow me to give you a little bit of context before I read the scripture Y permíteme darle un poquito de contexto antes de leer la of escritura, where we're going to find ourselves. de donde nos vamos a encontrar. And while I'm narrating this context, it's going to give away the passage that we're going to read. Y mientras estoy narrando este contexto, le va a dar el pasaje que vamos a leer. Israel is in transition. Israel está en transición. Saul has failed as a king. Saúl ha fracasado como rey. And God has sent the prophet Samuel to Jesse's house to anoint the next leader of Israel. Y Dios ha enviado a Samuel a la casa de Isaí para ungir el próximo líder de Israel. Jesse presents his sons one by one. Isaí presenta a sus hijos uno a uno. And they look apart, they look good, they look handsome. Y se ven bien, se ven que pueden hacer la parte, se ven guapos. They appear qualified, they seem obvious, the obvious choice for the next king of Israel. Parece que son cualificados y se ven como que es la persona obvia para liderar a Israel. But yet, Pero aún así, God rejects all of them. Dios los rechaza a todos. Oh, the season of rejection. La temporada de rechazo. And it's interesting because Samuel asks a question. We're going to read the passage. Y es interesante porque Samuel hace una pregunta y vamos a leer el pasaje. And he asked Jesse, he asked him, and he says, "Are all your sons here?" Y le pregunta a Isaí, ¿todos tus hijos están aquí? Allow me to read the scripture. Permíteme leer la escritura. Then Samuel, in 1 Samuel 16:11, it says, "Then Samuel said to Jesse, 'Are all your sons here?' And he said, 'Wait, I just remembered. There is one more. But behold, he is keeping the sheep.' And Samuel said to Jesse, 'Send and get him, for we will not sit down until he comes here.'" Next verse, it says, "And he sent and brought him in, and now he was ruddy, but he had beautiful eyes, and he was handsome. He was messy. He was dirty. He was filthy." But then it also tells us that even though he was full of dirt and probably full of dung, he was handsome and beautiful. And the Bible continues to say, "And the Lord said to Samuel, 'Arise, anoint him, for this is he.'" Let's read verse 13. "And then Samuel took the horn and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of God, it rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went his way to Ramah." Are all your sons here? ¿Todos tus hijos Was están the aquí? question of the year that the prophet asked Jesse. Fue la pregunta que el profeta le hizo a Isaí. And it's interesting to notice that Jesse dismissingly said, "Well, there's one more. Y es interesante que Isaí le dijo, bueno, hay uno más. There's one over there, Hay uno hidden, allá, rejected, escondido. pushed away, that nobody cares about because he's the youngest, so he's unimportant. Él está allá escondido, él es el más pequeño, él no es importante. He doesn't have the leadership qualities. He doesn't have the spirituality. He doesn't have the skill set to be able to even be a king." Él no tiene las cualidades del líder, él no tiene la destreza para ser rey, no es espiritual. He was working in obscurity, Él estaba trabajando en la oscuridad, doing a job that nobody was able to celebrate. haciendo un trabajo que nadie le podía celebrar. Nobody wanted to be a shepherd boy taking care of some stinky, binky sheep. Nadie quería ser un pastor cuidando unas ovejas apestosas. Yet,
Pero it's important to notice es importante notar that heaven que el cielo had already chosen ya había the escogido one that humanity had rejected. el que la humanidad había rechazado. This is why it's so important not to depend on the approval of man, but rather on the affirmation and the approval of heaven. Por eso es importante que no dependamos de la aprobación del hombre, sino de la aprobación del cielo y de Dios. Because this is what I have learned. Porque esto es lo que yo he aprendido. I have learned that when heaven picks you, Yo he aprendido que cuando el cielo te escoge, that selection is eternal and not temporal, like when people pick you and then their moods change. esa selección es eterna y no temporaria, como cuando las personas te escogen, pero entonces cambian de idea. And it's interesting because although his family, his own flesh and blood, overlooked David, David was never overlooked by God. Y es interesante porque somebody needs to aunque be la delivered. familia de David lo miraba por encima, nunca fue olvidado por Dios. As a matter of fact, De hecho, God made it so Dios hizo that David was hidden by God. que David entonces fuera escondido por Dios. Because I could imagine if he was exposed at an early age or exposed early on, knowing that he had a kingship anointing, they would have abused him. Yo me imagino que él pensaba que si hubiese sido expuesto de antemano, antes que se supone que pasara, él hubiese perdido la unción del rey. And that moment when the prophet says, and God said, this is him, and the prophet pours the oil that is in the horn, this is significant. Y me imagino que cuando el rey derramó el aceite del cuerno, ese momento de parte de Dios a él era significante. Because it communicates something crucial that you and I must understand. Porque comunica algo crucial que usted y yo tenemos que entender. Catch this because it will deliver you. Captura esto porque te va a liberar. God anoints publicly what he has already prepared in private. Dios Unge en público lo que ya él ha preparado en privado. Vamos, escriban amén o algo, dígame algo, porque yo sé que eso pudo liberar a alguien. That could have set somebody free. Permíteme Allow me presentarte mi primer punto. to present to you my first point. Hoy vamos rápido. We're going to go quickly today. Because it is important for us to understand Porque es importante que entendamos that God often prepares que Dios a menudo prepara what he is planning to reveal. lo que Él está planificando revelar. God often prepares you. Dios a menudo te prepara a ti, God often tests you te prueba a ti, because he's getting ready to reveal you. porque te está preparando para desatarte. And we must understand that David's assignment in the field, that wasn't an accident. Y tenemos que entender que la asignación de David en el campo no era un accidente. You serving as an usher in the back where nobody sees you, that's not an Tú accident. sirviendo como un hijero en la parte de atrás donde nadie te ve, eso no es un You serving on accidente. the altar and where everybody sees you but you feel like you're not there yet, it's not an accident. Tú sirviendo en el altar donde todo el mundo te ve, pero te sientes como It's que no not estás ahí todavía. accidental. Eso no es accidental. You know what? ¿Sabes qué? I understood Yo entendí that sheep work que el trabajo con ovejas is a lonely work. es un trabajo solitario. When nobody sees the teachers in the teacher's room, Cuando nadie ve las maestras en el cuarto de los niños, when nobody claps, nobody praises, nobody congratulates, nobody acknowledges, nadie aplaude, nadie reconoce, nadie ve that lonely work, ese trabajo solitario, the hard work. ese trabajo difícil. I started as a children's teacher and only lasted 2 days and I lost all my hair. Yo comencé como maestro de niños y solamente duré 2 días y perdí todo mi pelo. So sheep work is lonely work. Así que trabajo con ovejas es un trabajo It was solitario. dirty work. Era un trabajo sucio. It was lonely. It was unseen work. Era un trabajo solitario, un trabajo que no se veía. There was no applause. There was no clapping. No había aplauso, There was no recognition. no había reconocimiento. There was only responsibility. Únicamente había responsabilidad. Yet, Pero it was in that hidden place era en ese lugar escondido that David learned que David aprendió how to be faithful when nobody was watching. a cómo ser fiel cuando nadie estaba And viendo. this is an important point Y esto es un punto importante. because it's easy to be faithful when all eyes are on you. Porque es fácil ser fiel cuando todos te miran. But it's very hard to be faithful in our bedroom when nobody watches. Pero es difícil ser fiel en nuestra habitación cuando nadie nos And ve. David learned to be faithful Y David aprendió a ser fiel where nobody knew him.
cuando nadie lo conocía, where nobody saw him, donde nadie lo veía, because he understood porque él entendió something that you and I must understand. algo que usted y yo tenemos que Deep entender. down, he had an inkling. Bien profundamente él tenía un sentido. I know that I'm not going through this because God is not gonna allow me to suffer in vain. Yo sé que yo no estoy pasando por esto porque Dios no va a permitir que yo I know sufra en that all vano. things will work together for the good because I love the Lord. Yo sé que todas las cosas obrarán para bien porque yo amo al Señor. There are things that I'm writing, there are poems that I'm writing, there are songs that I'm writing that are just pure revelation, and I know that I can't keep this to myself. Hay cosas, canciones, poemas que yo estoy escribiendo y yo sé que yo no me voy a quedar con todo esto solo. He learned faithfulness in the field. Él aprendió fidelidad en el campo. He learned courage. Él aprendió valentía. He learned courage in the field Él aprendió valentía en el while campo. fighting lions and bears. Cuando peleaba con leones y osos. We get a cat in front of us and we want to run. Nos ponen un gato enfrente de nosotros y queremos correr. They give us a puppy in front of us and we want to run because we're so afraid. Nos dan un cachorrito y corremos porque tenemos temor. But David, Pero David, before he was a bold, courageous king, antes que él fuera un rey audaz, he was a courageous lion and bear killer. él era un hombre que mataba He leones knew, y osos. Joe, Él he sabía, knew él how to sabía conquer the big beasts in the secret place. cómo conquistar las bestias en el lugar secreto. So that when he's in the public place, those beasts won't destroy him. Para que cuando él estuviera en un lugar público, esas bestias no lo destruyeran. He learned discipline Él aprendió while disciplina, tending to the sheep every single day. cuidando las ovejas. As día a tras pastor, día. I can relate to Como un this. pastor yo puedo entender You know how esto. small groups leaders now are understanding a little bit of the pressure. Ahora los líderes de los grupos pequeños ahora sienten un poquito de la presión. My small group director is feeling a little bit of the pressure. La directora de Small Group siente un poquito de la presión. Why? ¿Por qué? Because taking care of the sheep every day, Porque cuidando las ovejas día a día it takes a lot out of you. saca mucho de ti. I'm not talking about people. I'm not Yo talking estoy about hablando people. de las personas. I'm not talking about people. Tell the person next to you, the pastor's not talking about me. He's Dile a talking la about persona a su sheep. lado que no está hablando de las personas, no es de mí, de las ovejas. Sheep are dumb. Las ovejas son tontas, Son torpe. torpes. Why? ¿Por qué? What do they do? ¿Qué hacen? They stray away 10 feet Se van solamente a 10 pies and they see the herd, y ven su manada, but they're facing that pero direction están mirando en aquella and the dirección herd is right behind y la them. manada está detrás de And ellos they begin to shout y comienzan a gritar like if they're lost. como que están And perdidas. sometimes all you have to do is say, Y a "Mira, veces lo mija, único que tienes que just hacer turn es que around." vírate. Taking care of the sheep is hard work. Cuidando las ovejas es trabajo difícil. They fall into ditches and into holes, Caen en pozos and you have to pull them out y tienen que entonces sacarlos so they can fall again the next day. para que entonces se caigan otra vez el And you próximo pull them día out. y sacarles otra vez. They get dirty, so you wash them. Se ensucian y tienes que The next day you lavarlos. have to clean them again because they got dirty. Y el próximo día tienes que volver a limpiarlos porque se ensuciaron. David learned dependence on God when nobody else was around him to rescue him. David aprendió dependencia de Dios cuando no había nadie alrededor para rescatarlo. Catch this. Coge esto, capta When esto. David got in trouble, Cuando David se metió en problemas, David didn't have nobody to rescue him but the Lord. David no tenía a nadie que lo pudiera rescatar, únicamente el Señor. That's a valuable lesson. Es una lección que tiene valor. Because today we need a mentor, a pastor, a psychologist, a therapist. We need all the people. Porque en estos días necesitamos un mentor, un pastor, psicólogo, consejero, todas estas personas To go from this point to the stairs. para ir de este punto hasta las escaleras. And we get lost. Y nos perdemos. And we get Y frustrated. nos frustramos. But David had nobody. Pero David no tenía a nadie. And all of a sudden a lion will come. Y de repente venía un león. And the Lord will say, I got your back, Y Dios decía, te tengo las espaldas, but you have a sling. pero tienes una onda. I have your back, Yo tengo tus but espaldas, you have a staff and a rod. pero tú tienes una vara y un callado. Let me teach you how to do it. Déjame enseñarte cómo But I'm not hacerlo. going to do it for you. Pero yo no lo voy a hacer por It's not ti. going to be written, and God killed the lion. It's going to be written, and David killed lions. No va a estar escrito y Dios mató el león, va a estar escrito David mató el león. So use your rod. Así que usa tu vara Dodge. y esquívate. Dodge again. Esquívate otra vez. Swing. Muévete. Tira la onda. You think that when David killed Goliath, you think that was his first time using his sling? ¿Tú te crees que cuando David mató a Goliat que esa fue la primera vez que él usó su onda? Of course not. Claro que no. I saw a video the other day. Yo vi un video los otros días, One of those like swings. uno de esos swings así. And I'm like,
Y yo dije, It sounds like a bullet. suena como una bala. So he killed Goliath. Así que él mató a Goliat. It's a crazy thing. Es algo loco. But he learned Pero él that aprendió dependency esa where dependencia nobody saw him, cuando nadie lo veía. where all he had is God. Donde lo único que él tenía era Dios. The Bible reminds us in Psalms 78, La Biblia nos recuerda en Salmo 78, verse 70 verso 70. through 72, he tells us that God chose David Él nos dice que Dios escogió a David and took him from tending the sheep y los tomó de lo que era cuidar las ovejas to shepherd his people. a liderar a su pueblo. And that David led with integrity and a heart and a skillful hand. Y que David lo lideró con una mano y un corazón y una destreza. The integrity La integridad of David de David came before his throne. vino antes de su trono. We all want integrity from the Todos, pulpit. todos queremos integridad desde el altar. Everybody wants integrity, want to practice integrity when we're standing behind a microphone. Todo el mundo quiere practicar integridad cuando están detrás de un micrófono. But David, the guy who the Bible says is after God's own heart, Pero David, el muchacho que la Biblia dice que está tras el corazón de Dios, learned integrity way before aprendió la integridad mucho he antes became king. que él se hiciera rey. And he developed Y skills desarrolló destrezas before he had the crown on his head. antes de tener la corona sobre su cabeza. David was already chosen, but he wasn't ready yet. David ya había sido escogido, pero aún no estaba preparado. He wasn't ready. No estaba listo. You can be called. Tú puedes ser llamado. Listen to me. Escúchame. You can still be called Tú puedes ser llamado and still need formation. y aún así necesitar You can be formación. anointed in heaven, Puedes estar ungido en el cielo, but you can still be unknown on the earth. pero puedes estar no conocido en la tierra. And being hidden doesn't mean that you're behind. Y estar escondido no significa que estás en It retraso. often means that God is protecting the anointing from premature exposure. A menudo significa que Dios está protegiendo la unción antes de ser expuesto prematuramente. Proverbs 18:16 says that the man's gift make room for him, but before a gift makes room, character must make weight. Proverbios 18:16 dice, los regalos de un hombre le abren el camino que lleva a la presencia de los grandes. And let me tell you something, please, for those of you who are frustrated because you think you're in an eternal waiting season. Y le voy a decir a ustedes que están a lo mejor frustrados porque están en un tiempo de espera en eternidad. If God revealed you too early, Si Dios te reveló muy tempranamente, the pressure will destroy you. la presión te destruiría. And we must understand that hidden Y seasons tenemos que entender que las temporadas de estar escondido are not wasted seasons. no son temporadas gastadas, They are shaping seasons. son temporadas de formación. But there's an asterisk Pero hay un asterisco if you let it. si tú lo permites. Allow me to proceed to point number 2, and I want to remind you Permíteme ir al punto número 2 y quiero recordarle of the importance of faithfulness de la importancia de la fidelidad in obscurity y la oscuridad. qualifies you for public anointing. Te cualifica para la unción pública. La fidelidad en la discreción te prepara para la unción pública. And what stands out in David's story Y lo que resalta en la historia de David is that he did not change when Samuel arrived. es que él no cambió cuando Samuel llegó. He did not posture. Él no se posturó, He did not perform. él no actuó, He did not suddenly become spiritual. él no se hizo espiritual de repente. He was already faithful before the oil even touched his head. Ya él había sido fiel antes que el aceite tocara And su one of the things cabeza. that we must learn, Y es algo que tenemos que both aprender inside of the church and outside of the church, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. we must abandon what society now calls code switching. Tenemos que abandonar lo que la sociedad llama cambiar de abrigo, Code. cambiar de código. All of us, listen, I'm Puerto Rican. I have a Puerto Rican accent. Yo soy puertorriqueño, tengo un acento puertorriqueño, But when I'm on the phone, pero cuando estoy en el teléfono you can't tell. no te puedes dar cuenta. Hi, thank you for calling. This is Jesus Rodriguez. How may I help you? Gracias por llamar, este es Jesús Rodríguez, ¿cómo le puedo ayudar? Of course, I would love to take your order. Claro, le puede tomar la orden. This is amazing. Wow, that is so fantastic. Wow, eso es muy fantástico. Wow, that is phenomenal. I can't wait to tell my wife. Eso es fenomenal, no puedo esperar decírselo a mi esposa. Click. Click. Yo, de verdad, en verdad, esta gente está bien. For real, these people are just I don't know what they want. no sé lo que quieren, But you code switch. pero cambias el código.
We do that when we're also interacting with spiritual people in the church. Hacemos eso cuando estamos haciendo interacciones con personas espirituales en la iglesia. We do the same thing when we're interacting with people in our jobs or in our families. Hacemos lo mismo cuando estamos hablando con personas en nuestro trabajo y familia. This is how it looks like in church. Así es que se ve en la iglesia. You know, outside you're a little bit hood, you feel me? Afuera es un poquito calle, All right? ¿verdad? Callejero, tú sabes. Bien. But all of a sudden you come to church. Hey, pastor, I have been reading my scriptures. Pero de repente viene a la iglesia, pastor, he estado leyendo las escrituras. Have you been praying? ¿Has estado orando? Have you been ¿Has fasting? estado ayunando? But of course, pastor, I fast 7 days a week. Claro, pastor, yo ayuno 7 días a la I have semana. read the entire Old Testament in 30 minutes. He leído el Viejo Testamento en 30 minutos. Sure, buddy. Okay. Right? Because sometimes what code switching does, we want to impress. Porque lo que hace el cambio de código es que queremos impresionar. We want to make people feel like we're equipped or capable or able. Queremos que las personas piensen que somos equipados o que somos hábiles. But in the kingdom, Pero en el reino we don't need code switching. no necesitamos cambiar de We need código. reality. Necesitamos la When realidad. David came in, Cuando David entró, he didn't say, oh, él no dijo, the prophet is home. el profeta está ahí. The Mercedes is outside. El Mercedes está afuera. You know what I'm saying? Because now you've ¿Verdad? anyway. Let me go take a shower, and when I see him, I'm just gonna go. Déjame Eso me bañarme chica. cuando lo vea y me postro. No, David was like, "What's up? I'm here. No, David dijo, no, yo estoy aquí. What do you need? ¿Qué necesita? Yeah, ¿Sí? okay, Ok, yeah. ok, sí. You gonna annoy me? All right, say less." ¿Me bajó un gil? Ok, está bien. He didn't switch. Él no cambió. He didn't go in a different posture. Él no se fue a una postura diferente. He wasn't irreverent. Él no fue irreverente. He wasn't disrespectful. Él no faltó el respeto. But he was natural. Pero él era He natural. was honest. Era honesto. And God anointed the man Y Dios ungió al who hombre already proven faithfulness without an audience. que ya había probado que era fiel sin audiencia. That's why he didn't have to code switch. Por eso no es que no tenía que cambiar Because de he código. understood that God was with him Porque él entendió que Dios estaba con él. just as he was. Así como él era. You see, David did not need a crown to act like a king. David no necesitaba una corona para actuar como un rey. He led sheep Él lideraba las with the ovejas same integrity con la misma he integridad will later use to lead the entire nation of Israel. que él iba a usar luego para liderar el pueblo de Israel. And this reveals a deep spiritual truth. Y esto revela una verdad profunda espiritual. Catch this. You don't Captura graduate esto. into obedience. Tú no te gradúas a la obediencia. You grow through it. Tú creces a través de ella. You want to know how to be obedient? ¿Quieres saber cómo ser obediente? Be obedient. Sé obediente And grow in y obedience. crece en obediencia. There's no seminary. No hay seminario. There's no Bible class or teaching or preaching that will teach you how to be obedient. You just have to be obedient. No hay una clase o predicación que te va a enseñar a ser obediente. Simplemente tienes que ser obediente. The Bible reminds us in Luke 16:10. La Biblia nos recuerda en Lucas 16:10. It reminds us that whoever is faithful in the little, Nos recuerda que el que es fiel en lo poco, he will be placed over much. también se le pondrá por mucho. And God watches how we steward responsibility Y Dios mira a ver cómo nosotros manejamos la responsabilidad before he entrusts us our authority. antes que Él nos confíe la autoridad. Catch this, catch this. Captura If you have a esto. notebook, check it out. Coge la libreta y notas. Even after King David or David was anointed king, Aún después que David fue ungido rey, he didn't go to palace. él no fue al You palacio. know where he went? ¿Sabe dónde fue? Back to the field. Él regresó otra vez al Because a campo. couple verses later it says that Jesse called him back Porque un par de versos después dice que Isaí lo llamó de nuevo to bring some bread and cheese to his brothers in the battlefield. para traerle pan y queso a sus hermanos en el campo de You know what batalla. that tells me? ¿Sabes lo que eso me dice? Is that anointing Que la unción does not supersede responsibility. no se va por encima de la responsabilidad. He had a responsibility Él tenía una that responsabilidad he was anointed to do. que él fue ungido a hacer. So he brought the cheese and the bread to his brothers Así que trajo el pan y el queso a sus hermanos because he was faithful to the responsibility and the task that he was assigned. porque él fue fiel a la responsabilidad que él fue asignado a hacer. And that teaches me Y eso me enseña that just because you're anointed, que porque el hecho de que seas ungido now it doesn't put you in a higher elite status. no te pone entonces en un estatus élite. Leadership is about service, El liderazgo es de servicio, not elitism. no el ser élite. It's powerful, yeah? Eso es poderoso.
But catch this. Pero captura esto. Hidden obedience La obediencia escondida is not preparation for leadership. no es preparación para el liderato. Hidden obedience is leadership. Obediencia escondida es liderato. And if you're faithful when no one sees you, Y si tú eres fiel cuando nadie te ve, heaven sees you clearly. entonces el cielo te puede ver Allow me to give claramente. you this quick anecdote of a bamboo farmer, Le voy a dar esta anécdota de un agricultor del bambú. del bamboo. Ready? It's gonna deliver you. Te va a liberar. I did a little bit of research when I was writing my first book, Be Rooted. Estudié un poquito y hice un poquito de recursos cuando estaba escribiendo mi primer libro, Be Rooted. And Se Arraigado. Sea arraigado. And I came across a story that the Lord brought to my attention Y leí una historia que el Señor me llamó la atención. today, and it goes this way. Y va de esta manera. And the story is about a Chinese bamboo La historia es de un bambú chino that perfectly captures the season that we are in. que captura la temporada en donde estamos. Because when the bamboo farmer plants a bamboo seed, Porque cuando el agricultor del bambú siembra la semilla de bambú, nothing appears to happen the first year. nada parece suceder en el primer año. There's no visible growth. No hay crecimiento visible. In the second year, En el segundo año, nothing happens. nada sucede. There's no breakthrough. No hay rompimiento. There's no tension in the surface. No hay tensión en la superficie. But on the third year, Pero en el tercer año, nothing happens. aún nada sucede. I tricked you. No, Still nothing. todavía nada. But when it comes to the fourth year, Pero cuando viene el cuarto año, there's still no change. aún así todavía no hay cambio. It's been 4 years buried, Había sido 4 años enterrado, 4 years under pressure, 4 años bajo presión, 4 years receiving nutrients, 4 años recibiendo 4 years nutrientes, receiving sunlight. 4 años recibiendo sol. For 4 years, Por 4 años, the farmer keeps watering. el agricultor sigue regando. For 4 years, Por 4 años, the farmer keeps tending the ground, making sure that nothing grows next to it. el agricultor sigue cuidando la tierra, asegurando que nada crezca al lado For de ella. 4 years, Por 4 años, he keeps trusting the él process. sigue confiando en el proceso. For 4 years, Por 4 años, he keeps trusting the él process. sigue confiando en el proceso. But then in the 5th year, Pero entonces en el quinto año, the bamboo grows el bambú crece about 90 feet como 90 pies in a couple of en weeks. cuestión de semanas. You missed it. Se les pasó. What took 4 years of preparation, Lo que tomó 4 años de preparación, on the year when incubation is over, en el año donde la incubación termina, it will grow exponentially va a crecer mucho. because there will always come a 5th year. Porque siempre vendrá un quinto año. The first 4 years Los primeros 4 años that I asked my question, what happened que yo hice mi pregunta, pero ¿qué in the pasó? first 4 En los years primeros 4 años is that the bamboo es que el bambú was creating a system of roots estaba creando un sistema de raíces so that when he was able to grow and skyrocket, para que entonces cuando creciera he will be able to grow limitless, essentially, pudiera crecer sin límites and not collapse. y no colapsarse. A root system so strong that even though the winds come, Un sistema de raíces tan fuerte que aunque vengan los vientos, fierce winds may come, vientos fuertes and it pueden may sway them to the left and into the right pueden and mover a back, derecha, izquierda, and down para and atrás, all por el around. frente y por todos los lugares. It will not break. No se quebrantará. Why? ¿Por qué? Because it has a strong root system. Porque tiene un sistema de raíces fuerte. Now the question is this: Ahora la pregunta es esta. did that bamboo grow in 5 weeks, ¿Esa bambú creció en 5 semanas or did it grow in 5 years? o creció en 5 años? The truth is, La verdad es, it grew underground for years before it broke the surface. creció bajo tierra por años antes que irrumpiera en la superficie. If the farmer stopped watering it Si el agricultor hubiera dejado de regarle agua in year 2 because nothing was visible, en año 2 porque no había nada visible, the bamboo would have died. el bambú se hubiese muerto. Some of you are in year 3. Algunos de ustedes están en año 3. Some of you are in year 4. Algunos están en año 4. And you're tempted to stop watering what God told you to plant. Shut up. Y estás tentado de dejar de regar lo que Dios te dijo que sembrara. But you cannot see. Pero tú no puedes ver. Doesn't mean Lo que tú no puedes ver no significa that it's not happening. que no está sucediendo. And God is building roots deep enough Y Dios está creando raíces lo to suficientemente sustain the height He intends to bring you.
profundo para sostener la altura que Come on, that could have delivered somebody in this room. Eso podía liberar a alguien en If esta you're not habitación. seeing any action, Si no estás viendo acción, don't react. no It reacciones. doesn't merit a reaction. No merece una reacción. It merits obedience. Merece la It merits obediencia. faithfulness. Merece fidelidad. It merits you to go back to where you planted the seed. Merece que regrese donde tú plantaste la semilla. And it looks like nothing is happening, but you need to water it. Y parece que nada está pasando, pero tienes que regarla. There's some bad grass growing around. Just pull them out so they can grow fast. Hay un pasto malo que está creciendo alrededor, sácalo para que pueda seguir Because the creciendo. 5th year is coming Porque el 5º año viene, where you're going to skyrocket. donde vas a crecer. Come on, give the Lord some praise for Dale that. adoración al Señor. Allow me to finish with this. Permíteme terminar con esto. With my last point, it says that God's anointing comes when preparation is complete. El punto es que la unción de Dios viene cuando la preparación es completa. When Samuel anointed David, Cuando Samuel ungió a David, Scripture says that the Spirit of the Lord rushed upon him. la Escritura dice que el Espíritu del Señor vino sobre de él. And from that day forward, Y desde ese día en adelante, the Spirit of the Lord el Espíritu del Señor dwelled habitó with David. con David. Yet David Pero David did not step into palace immediately. no entró al palacio inmediatamente. David David understood that there were some things he still needed to learn. entendió que habían algunas cosas que aún él tenía que aprender. There were still years of preparation. Habían todavía años de preparación, There were still years of testing años de prueba and years of refinements ahead. y años de refinamiento que le quedaba. And the anointed did not remove the process. Y la unción no removió el proceso, It empowered him to endure it. lo empoderó para poder resistir. We see that David was anointed in 1 Samuel chapter 16. Vemos que David fue ungido en 1 de Samuel 16. But we know he doesn't become king until years later. Pero sabemos que no es rey hasta años And después. between the oil and the crown, Y entre el aceite y la corona there was a king involved. hubo un rey. And David goes back to the field, the Bible says. Y David regresa al campo, dice la palabra. He goes back to serving. Él vuelve a servir. He goes back to obedience that looked unchanged. Él vuelve a la obediencia que parece que es incambiable. Even though everything in him knows that God has spoken. Aunque todo dentro de él sabe que Dios había hablado. And later, Y más when tarde, David finally steps closer to the palace, cuando David se acerca más al palacio, it is not celebration that meets David. no es la celebración que se encuentra con David. It is the jealousy of the king Saul. Es la envidia del rey Saúl. It is pursuit. Eres ser perseguido. It is exile. Y es el exilio. David spends years David pasa años running corriendo from the very system he was anointed to lead, del mismo sistema que él fue ungido para liderar, refusing to touch what God has not yet removed. rehusando tocar lo que Dios aún así no había removido. You may be anointed. Tú puedes estar ungido, You may be called to a position. puedes estar llamado para una posición, But if God told you not to touch the anointed one, pero si el Señor te dice no toques al ungido, don't touch him. no lo toques, Not even with your tongue. ni aún con tu lengua. Be careful. Ten cuidado, Because you can invalidate your position in the palace simply porque puedes by invalidar mismanaging your anointing. tu posición en el palacio simplemente Por no manejar tu unción bien. And that tells us something sobering or y eso nos sobering. dice algo que debemos de reflexionar. Is that anointing does not speed timing. Y es que la unción no acelera el tiempo. Someone needs to hear this again because you're desperate. Alguien tiene que escuchar esto otra vez porque estás desesperado. Just because you're anointed doesn't mean that God is going to rush the time. El simple hecho que seas ungido no quiere decir que va a jurar el proceso. David spent years David pasó años running away from Saul huyendo de Saúl before he was king. antes de que él fuese rey. What it does, Lo que hace not rush time, es que no acelera el tiempo, it deepens restraint. profundiza la prudencia. Isaiah 55 verse 8 and 9 says, and I finish with this. Isaías 55 versos 8 y 9 y termino con It esto. reminds us that God's way and timing are higher than ours. Nos recuerda que los pensamientos y el tiempo de Dios son más altos que los nuestros. That God does not rush what he intends to last. Que Dios no ajora lo que Él quiere que perdure. And he develops character before he grants capacity. Y Él desarrolla carácter antes de que Él dé la capacidad. Incubation La incubación
develops what promotion would expose. desarrolla lo que la promoción hubiese And if expuesto. God is delaying your visibility, Y si Dios está retrasando tu visibilidad, it's because He is strengthening your sustainability. es que Él está fortaleciendo tu sostenibilidad. And some of you are not tired because the season is long. Y algunos de ustedes no están cansados porque la temporada es larga. You're tired because obedience have become costly. Están cansados porque la obediencia ha venido con un costo. You're doing the right thing, Estás haciendo lo correcto, but doing it without recognition has exposed what you have secretly been hoping for. pero hacerlo sin reconocimiento ha expuesto lo que tú secretamente has estado anhelando. And incubation, Y la incubación what it does, it begins to reveal the motives. lo que hace es que comienza a revelar los motivos. It shows us whether we are serving God or serving the version of ourselves we hope He would reward. Lo que hace es que demuestra si estamos sirviendo a Dios o sirviendo la versión de nosotros que nosotros hubiésemos querido recibir recompensa. Allow me to give you this application and we go home. Permíteme dar esta aplicación y nos vamos. If faithfulness in Sí, obscurity qualifies us for public anointing, Si la fidelidad en la oscuridad nos cualifica para la unción pública, then how we respond in hidden seasons matter more than we think. entonces como respondamos en las temporadas escondidas importa mucho más de lo que pensamos. Let me give you this first thing. Esta primera cosa, Remain faithful mantente fiel in what feels small and unseen. en lo que parece ser pequeño y no visto. Because God measures faithfulness, not visibility, and what you're doing right now matters even though no one is clapping for you. Porque Dios mide la fidelidad y no la visibilidad. Y lo que estás haciendo ahora importa aunque nadie te aplauda. So allow me to ask you directly. Así que te voy a preguntar directamente. What are you tempted to abandon because no one sees it, no one celebrates it, and no one's affirmed? ¿Qué tú estás tentado a abandonar porque nadie lo ve, nadie lo celebra y nadie lo afirma? Not because it's wrong, No porque sea malo, not because God told you to stop, no porque Dios te dijo que te detenga, but because it feels invisible. pero porque se siente invisible. Number 2, Segundo, resist comparison during hidden seasons. resiste la comparación en la temporada escondida. Comparison poisons preparation. La comparación envenena la preparación. And what God is doing in others is not your measuring stick. Y lo que Dios está haciendo en otros no es tu vara de medir. And what God is forming in you Y lo que Dios está formando en is ti what you should be measuring. es lo que tú debes de estar midiendo. And some of you are still obeying. Y algunos de ustedes siguen obedeciendo, But comparison has quietly turned obedience into resentment. pero la comparación ha tornado la obediencia a resentimiento. You're doing the right thing, Estás haciendo la cosa correcta, but your heart is no longer at rest while doing it. pero ya tu corazón no siente descanso mientras lo haces. Let me give you point number 3. Punto número 3. Steward the hidden assignments with excellence. Maneja las asignaciones escondidas con excelencia. God watches how we handle what no one celebrates. Dios mira a ver cómo nosotros manejamos lo que nadie celebra. So serve well, Así que sirva bien, lead well, lidera bien, remain consistent. mantente consistente. Let me ask it this way. Y lo voy a preguntar de esta manera. What obedience are you performing well ¿Qué obediencias estás haciendo bien on the outside, a la parte de afuera, but resisting quietly on the inside? pero resistiendo calladamente a la parte de adentro? What obedience are you performing well on the outside, but resisting on the inside? ¿Qué obediencias estás haciendo bien a la parte de afuera, pero resistiendo calladamente por dentro? You're not rebelling. No estás siendo rebelde, You're not refusing. no te estás rehusando, You're just resenting. pero tienes resentimiento. Surrender it. Ríndelo. Number 4. Número 4. Trust God when you cannot track progress. Confía en Dios cuando no puedas medir el progreso. You need to understand that seeds grow underground before they break the surface. Tiene que entender que la semilla crece debajo de la tierra antes que irrumpa en la superficie. Don't be tempted to dig up what God is developing. No esté buscando arrancar lo que Dios está desarrollando. Connecting, let me connect it back to incubation. Lo voy a conectar nuevamente a la incubación, Because incubation exposes motives before it produces movement. porque la incubación expone motivos antes de que produzca movimiento.
And God does not expose that place to shame you. He exposes it to heal you before promotion multiplies it. Y Dios no expone ese lugar para hacerte avergonzar, sino que lo expone para sanarte antes de la promoción que lo va a multiplicar. And finally, Y finalmente, please, por favor, family, listen to this. familia, escucha esto. Lean into God's presence, Acércate a la presencia de Dios, not just his promises. no únicamente sus promesas. See, because presence sustains you when the promises feel distant. Porque la presencia te sostiene cuando la promesa se siente distante. God is with you here, Dios está contigo aquí, now, ahora, not just where you're going. no solamente hacia donde vas. And God, Y Dios, if he's keeping you hidden, si te está manteniendo it's escondido, not because he forgot you. no es porque Él te olvidó, It's because he loves you too much to promote es que Él te ama lo suficiente para promover what has not been healed yet. lo que aún no ha sido sano. Amen? Amén. You may feel hidden right now. A lo mejor te sientas escondido ahora. You may feel overlooked. A lo mejor te sientas como que te miran por encima, You may feel pressed presionado or stuck in a season that you did not choose. o estancado en una temporada que tú no escogiste. But hidden does not mean forgotten. Pero escondido no significa olvidado. Preparation is happening even when recognition is not. La preparación está sucediendo aunque el reconocimiento no venga. David was hidden in a field, David estaba escondido en un campo, but heaven was watching. pero el cielo estaba viendo. Jesus himself was hidden for 30 years Jesús mismo estaba escondido por 30 años before stepping into his public ministry. antes de entrar a su ministerio público. Why? ¿Por qué? Because God does not rush what he loves. Porque Dios no ajora lo que Él ama. And today, hear this clearly, please. Y esta noche, hoy escucha esto bien. You are not late. Tú no estás tarde. You are not disqualified. Tú no estás descalificado. You're just being prepared. Simplemente estás siendo preparado. And today, we're going to be praying for three things. Y hoy vamos a orar por tres cosas. First, Primero, is praying for salvation. vamos a orar por la salvación. If sin has buried you, Si el pecado te ha enterrado, enterrado and you know that you need y Jesus, tú sabes que necesitas a Jesús, just comment, I need Jesus. ven y di que necesitas a Jesús. And when you come to the altar in your house, here at the church, wherever you find yourself, Y cuando vengas al altar aquí en tu casa, donde quiera que te encuentres, this is where surrender begins and new life is found. aquí es donde comienza el rendimiento y la nueva vida es encontrada. The second thing I will be praying for, La segunda cosa que voy a orar, we're praying for renewed trust in God's process. estamos orando por una confianza renovada en el proceso de Dios. Because some of you have been faithful, Porque algunos de ustedes han sido fieles, but the waiting has made you tired and discouraged. pero la espera te ha cansado y te ha desanimado. And today, Y hoy, this is the place, este es el lugar. your living room, Tu sala, your bedroom, tu your cuarto, car, tu carro, this church, tu this iglesia, altar. este altar. This is the place where you say, Este es el lugar donde tú dices, God, Dios, I trust you yo confío en ti, even when I don't understand this season. aunque yo no entienda esta temporada. And lastly, Y por último, we're praying for full surrender estamos orando por rendimiento completo in the areas that incubation is exposing. en las áreas de incubación en la área que la incubación está exponiendo. Comparison, control, impatience, and fear must be released so that God can prepare you for what's next. La comparación, el control y la impaciencia, el temor tienen que ser desatados para que Dios te pueda preparar para lo próximo. And you're not accepting this prayer because you're failing. Y tú no estás aceptando esta oración porque estás fracasando. You're accepting this prayer because God is working. Estás aceptando la oración porque Dios está trabajando. If one of these spoke to you, just bow your heads with me right there where you are. Si uno de estos te habló, ahí baja la cabeza donde estás. Dear Heavenly Father, Padre, thank you gracias for those who are accepting you as their Lord and Savior. por aquellos que te están aceptando como su Señor y Salvador. If this is you, just say, Jesus, Si este eres tú, simplemente di Jesús, forgive my sins. perdona mis pecados. I recognize that I'm in need of a Savior, Reconozco que necesito un Salvador and that Savior is you. y Lord. ese Salvador eres tú. And I ask you, Y Jesus, te pido, Jesús, that you may forgive my sins. que tú perdones mis pecados. Wash me pure with your blood. Lávame con tu sangre. I know and recognize Yo sé y reconozco that you are the Son of God, que tú eres el Hijo de Dios, the only Son,
el único who Hijo died for my sin, que murió por mis pecados, who resurrected on the third day, que resucitó al tercer and día now is making intercession before the Father. y ahora hace intercesión al Padre. Write my name, Lord, Escribe mi nombre, in the Señor, Lamb's book of life, en el libro de la vida. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. If you made that prayer, Amén. Si existe esa oración, please let me know in the comment section. Just text us. Let us know somehow. por favor, déjanos saber, textéalo, escríbelo en los comentarios. Let us continue to pray. Vamos a continuar orando. And Lord, we're praying for those Señor, estamos orando por aquellos who need a renewal in trust que necesitan un renovamiento en confianza in your process, en tu proceso, because we know porque conocemos that you're at work. que tú estás trabajando. But Lord, Pero Señor, we're tired. estamos cansados. Lord, Señor, we're discouraged. estamos desanimados. Holy Spirit, Espíritu fill Santo, us up again. llénanos otra vez. Fill the gap Llena el espacio that tiredness has created. que el cansancio ha creado. Fill the gap Llena el espacio in our hearts that discouragement has created. en nuestros corazones que el desánimo ha creado. And allow your presence Y permite que tu and presencia your spirit to rush in our y lives que tu espíritu entre en nuestras vidas and fill us up y nos llene and awaken the spirit in us y despierte el espíritu en so that we nosotros can continue to say, para que podamos continuar diciendo, God, I trust you. Señor, yo confío en ti. Even when I don't understand this season, Aunque yo no entienda esta temporada even if it's taking too long, y aunque parezca hacerte mal mucho tiempo, I trust you. yo confío en ti. And Lord, Señor, we pray for every area that this season of incubation has exposed. oramos por cada área que esta temporada de incubación ha expuesto. We pray against comparison and control and impatience and fear. Obramos en contra de la comparación, control, la impaciencia y el temor. And all the other areas that you have exposed that we must surrender. Y todas las áreas que tú has expuesto que tenemos que rendir. We give it to you as an offering Te la damos a ti como ofrenda. as we're sacrificing these areas and embracing your truth, Mientras sacrificamos estas áreas y abrazamos tu verdad. that we haven't failed, Que no hemos fracasado. that you're putting us together, Que tú nos estás poniendo juntos otra vez. that we're not failing, Que no estamos fracasando, but you are working. pero tú estás trabajando. In the name of Jesus, we trust you. En el nombre de Jesús confiamos en ti. Amen Amén and amen. y amén. May the Lord bless you. Que el Señor le bendiga. May the Lord keep you. Que el Señor le May guarde. the Lord shine his face upon you. Que el Señor brille su rostro sobre de ti And may he grant you peace. y que le dé paz. We'll see you next week. Nos vemos la semana que viene.